Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy el doctor Jorge García, licenciado en quiropráctica por la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana. Y bueno, el día de hoy quiero contarte sobre cómo la quiropráctica puede ayudarte a ti si tienes una hernia discal. Entonces vamos a hablar sobre hernias discales y quiropráctica. Vamos a ello. Y bueno, ¿qué es una hernia discal antes de comenzar? Vale. Las hernias discales como tal tienen diferentes tipos de clasificación según entendemos el daño que ha causado al anillo. Entonces hay que entender, y vamos a verlo aquí en imágenes, hay que entender que el anillo que encierra el contenido del disco intervertebral pues bueno, va a ser un anillo que va a tener varias capas como en forma de corset que van a contener el núcleo pulposo. El núcleo pulposo está hecho básicamente de colágeno, podemos decir que tiene contenido acuoso, es muy maleable, se puede mover, es dinámico. Entonces este contenido que tiene el disco intervertebral es el que usualmente tiene la tendencia a moverse o a desplazarse hacia la parte de atrás. Los anillos que lo contienen pues tendrían la labor de que en las mejores condiciones no dejaran que este contenido se saliera, o más importante aún, que estos anillos resistieran las presiones que ejercemos cuando hacemos, por ejemplo, hacia adelante o hacia atrás la espalda. Entonces hay que entender que las hernias discales son consecuencia, en gran mayoría de las veces, de malos movimientos que nosotros hacemos, o más que malos movimientos, de movimientos repetitivos que hacemos durante el día. A mis pacientes yo les digo que la flexión, que es este movimiento, la flexión lo hacemos aproximadamente e inconscientemente alrededor de 3.200 veces al día. Entonces, obviamente, al momento de estar flexionando y flexionando y flexionando, el contenido se va hacia atrás. Y bueno, resulta ser que en la parte trasera de las vértebras tenemos una línea o tenemos un ligamento, que es un ligamento que no es tan fuerte como su ligamento gemelo, por así decirlo, que está en la parte de adelante de la vértebra. Entonces, esto no ayuda tampoco mucho a que resista las cargas que nosotros proporcionamos al momento de estar completamente flexionados todo el día, y esto ocasiona que el disco pueda irse, o más bien el contenido del disco, que es el núcleo pulposo, vaya hacia atrás. Ahora, el núcleo pulposo es colágeno, muy maleable, es dinámico. El problema es que si nosotros tenemos una alimentación pues mala, una alimentación que se base completamente en nutrientes que lo único que hacen es desnutrirnos, valga esta manera de ver las cosas, un nutriente que nos desnutre pues no sería un nutriente. Entonces lo que nosotros tratamos de decirle al paciente en la consulta es que cambie ciertos hábitos alimenticios, que cambie también la manera en cómo se mueve, y que cambie también estos hábitos posturales constantes o perpetuos que hace pues todo el día, como por ejemplo estar sentado en la computadora en flexión, como por ejemplo levantarse en las mañanas, lavarse los dientes, el lavabo queda muy bajo y nosotros lo que hacemos es estar en flexión lavándonos los dientes. Entonces muchas cosas pueden ocasionar una hernia discal. Aquí la cuestión es que no todas las hernias discales van a tener repercusiones en nuestra salud. ¿Qué quiere decir esto? Que no todas las hernias discales van a reflejarse como dolor. Entonces, bueno, volviendo a la parte del disco, el disco intervertebral y adentro con su núcleo pulposo, este núcleo cuando empieza a degenerarse se pone más duro y deja de ser pues maleable, deja de ser acuoso y empieza a lastimar estos anillos al punto que empieza a romperlos, y cuando llega a la parte más externa o los anillos externos comienzan a romperse es cuando podemos tener esta sensación de dolor punzante de repente en la espalda. Entonces no es que no podamos hacer las cosas, lo que pasa es que cuando vamos creciendo nos vamos degenerando, y si no nos alimentamos bien, si no hacemos ejercicios, si no logramos tener una mejor
manera de movernos sin hacer movimientos repetitivos nocivos, vamos a tener sin lugar a duda algún problema de índole discal. Es decir, nuestro disco se va a lastimar y posiblemente a futuro se pueda protruir. Es una expresión que utilizamos en quiropráctica y en ortopedia, es decir, que se haga una especie de chichón o de chipote atrás del disco. Entonces, esto es bien importante saberlo, esto es bien importante de entender. Y pues bueno, también tenemos que visualizar que todo aquello que nosotros hagamos y que ponga presión en los discos, como por ejemplo comer en exceso y tener obesidad, va a ocasionar que degeneremos más nuestros discos. El hecho de fumar también va a ocasionar que degeneremos más nuestros discos. Y bueno, hay muchísimas otras cosas, como también males congénitos, como por ejemplo no respetar las curvaturas normales que tenemos que tener en la columna vertebral, y donde los quiroprácticos también podemos tener cierto tipo de injerencia en las personas al momento de realizar el ajuste quiropráctico. Entonces, pues bueno, a grandes rasgos eso sería el mecanismo de lesión, por así decirlo, de una hernia discal o de una protrusión discal, un disco abombado, un disco que se lastima. Bueno, siguiendo con las hernias discales, no todos los pacientes van a presentar dolor al momento de tener una hernia discal. Básicamente, si yo tomara a 100 pacientes y les dijera de hacerse una resonancia magnética, y estos pacientes están entre una edad de entre 20, 48, 52 años, y a estos 100 pacientes yo les digo, vayan a hacerse una resonancia magnética, es muy probable que de estos 100 pacientes, 80 vayan a tener algún tipo de herniación discal o algún tipo de grado en la herniación discal, o los 100 vayan a tener una protrusión o una hernia discal. Pero de estos 100, solamente 25 a 35 personas van a tener dolor. Es decir, que aunque ustedes tengan una hernia discal, eso no significa que el dolor que ustedes están sintiendo sea por esa hernia discal, porque posiblemente a lo mejor ustedes han sufrido de ese dolor por mucho tiempo y no se relaciona con el hecho que ustedes tienen esta peculiaridad en el disco, la hernia. Entonces, no todas las hernias van a tener que doler. Esto es algo muy claro, esto es algo que le digo constantemente a mis pacientes. Que tengan ustedes una hernia discal no es una cuestión de muerte, no es una cuestión que ustedes les tengan que quitar el sueño. ¿Por qué? Porque afortunadamente las hernias discales, entre más grandes son, entre más salidas o protruidas están, son más fáciles de tratar con medios conservadores. Y un medio conservador pues es la quiropráctica, la fisioterapia, los ejercicios terapéuticos, que con la cirugía. Y también van a solucionarse más rápido. Y lo más fascinante de todo esto es que las hernias discales de ese tamaño han demostrado en estudios utilizando resonadores magnéticos en pacientes que logran reabsorberse. Así es, las hernias discales pueden reabsorberse, el cuerpo mismo tiene esta capacidad. Y no quiero profundizar mucho en el hecho inmunológico del cuerpo, pero bueno, como el contenido del disco, que es el núcleo, está en un ambiente per se, en un ambiente todo suyo, y que se nutre a través del movimiento mismo, porque hay que decir que la parte del núcleo pues, no tiene la manera de que le lleguen nutrientes como por ejemplo los músculos, que tendrán pues muchas venas y arterias. La misma vértebra tiene toda esta composición trabecular dentro, donde vamos a encontrar venas y arterias que van a estar dando nutrientes. Bueno, en el disco no sucede eso, y es a través del movimiento que el disco logra nutrirse. Y bueno, como este disco está cerrado y como no hay ningún tipo de contacto con el exterior, que sería el mismo cuerpo humano, otro ambiente por así decirlo, cuando este disco se sale, o más bien cuando el contenido del núcleo pulposo se sale de la contención de estos anillos y se rompen,
inmediatamente se activa una alarma inmunológica y hay unas células que se llaman macrófagos que van a comenzar a comerse ese contenido, pero antes de eso van a inflamar, obviamente porque el proceso de inflamación llevado en tiempo es un proceso terapéutico, es un proceso que va a cuidar. Por ello, no debemos tomar, si estamos cursando con una hernia discal sintomática, es decir, que nos está causando dolor, no debemos tomar analgésicos o desinflamatorios durante un periodo mayor de 5 días. ¿Por qué? Porque interrumpimos con ese efecto inmunológico que tienen los macrófagos de lograr esta reabsorción. Obviamente el dolor puede ser muy fuerte y es ahí donde nosotros podemos ayudar como quiroprácticos a los pacientes para que mejoren ese dolor y para que no pierdan función, porque sabemos que las hernias discales sintomáticas pueden ocasionar que nuestros pacientes se sientan pues deprimidos, se sientan con mucho dolor y no quieran seguir realizando sus cosas. Y bueno, ¿cómo se siente o cómo puedo saber que mi disco está mal? Pues hay varias maneras que podemos nosotros utilizar aquí en la consulta para determinar si tu dolor es de origen discal, es decir, si tu dolor de espalda es discogénico o si es de otro origen muscular, articular, etc. Entonces, lo que tenemos que tener en mente como pacientes es que si estoy pasando demasiado tiempo en esta posición, si mi trabajo es cargar mucho y hacerlo repetidas veces, como en el caso de las personas que se dedican a la construcción, a la albañilería, o las personas que tienen que cargar garrafones, estos grandes botes de agua para los que nos vean en otro país de Latinoamérica, si mi trabajo conlleva un riesgo de repeticiones en flexión, en donde yo tengo que agarrar algo pesado y cargarlo de manera inadecuada, es muy probable que me haya lastimado el disco. Entonces el dolor es muy peculiar, comienza muy centralizado, es decir, en el punto de la espalda donde duele, y con el tiempo se va volviendo un dolor que pudiera alcanzar zonas más distales, es decir, zonas más lejanas del centro o del comienzo del dolor. Esto obviamente por las conexiones nerviosas que tenemos en los plexos lumbares. El plexo lumbar, para que ustedes me entiendan, es toda esta maraña de nervios que se va a interconectar y que va a dar origen a un gran nervio que se llama nervio ciático, no nervio asiático, es nervio ciático, ¿ok? Este nervio ciático va a viajar en toda la trayectoria de la pierna y es justamente algo que el paciente siente con mucho dolor. La pierna, la extremidad inferior. Puede sentir dolor en una pierna o en ambas. Si el dolor es en ambas, es muy probable que la hernia discal sea más central hacia atrás. Pero lo usual es que una herniación discal tenga una preferencia hacia un lado. Y eso se determina obviamente con la extremidad que está doliendo. Y si lo confirmamos con una resonancia magnética, podemos verificar que estábamos en lo cierto. Entonces, el paciente comienza a tener un dolor en toda la pierna, que no cede a los analgésicos, que no cede, que va siendo peor y que es peor cuando, por ejemplo, queremos hacer este movimiento de levantarnos, el paciente siente mucho dolor, es peor en las mañanas y el paciente describe que cuando va pasando el día se aminora, pero al final de la noche, cuando van a irse a dormir, es un dolor muy fuerte que inclusive los puede despertar cuando están durmiendo. Obviamente por la misma flexión, hace ocasiona este fenómeno en el cual al momento de flexionar el contenido del núcleo va hacia atrás y lo que hace obviamente pues es hacer un poquito más grande la hernia, por así decirlo, es decir, el dolor se siente un poquito más. Si tú estás cursando con este tipo de dolor, que te quieres levantar y te duele, que no aguantas estar mucho tiempo sentado, que te tienes que poner en esta posición o buscar moverte hacia un lado, bueno, es muy probable que estés cursando con un dolor lumbar discogénico, es decir, que se origina en tu disco. Si estás en la edad más o menos de entre 20 y 52 años y tu trabajo tiene como riesgo estar haciendo un movimiento repetitivo y justamente fue el momento en el cual te lastimaste, posiblemente tengas algún tipo de problema discal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en la quiropráctica? Pues bueno,
realizamos ajustes quiroprácticos, pero también educamos al paciente para mejorar esto, y eso es lo que vamos a hablar a continuación. Bueno, ¿cómo te podemos ayudar nosotros los quiroprácticos profesionales en cuanto a tu dolor discal? Pues bueno, primero que nada hacemos una buena historia clínica. Te preguntamos sobre cuándo comenzó el dolor, qué posición estabas haciendo cuando te empezó el dolor, qué tipo de trabajo realizas, y bueno, indagamos mucho. Entonces en el consultorio nos tomamos mucho esta idea de darle el tiempo necesario al paciente para que nos explique cómo comenzó su dolor y poder determinar un diagnóstico y ayudarle lo más rápido posible para que el paciente salga de este dolor. Después de ello, bueno, tenemos varias pruebas ortopédicas que se realizan, que pueden ser muy específicas, unas no tanto, pero se acompañan con toda la demás exploración física que nosotros hacemos en el consultorio, a través también de una correcta palpación dinámica, y muy importante para los pacientes que tienen una hernia discal, pues es las pruebas de carga. Las pruebas de carga son estas que tienen que ver con posiciones. Por ejemplo, hago mi columna hacia un lado, la lateralizo, la hago hacia el otro lado, y aquí es donde puedo sentir la punzada o el dolor, o cuando me voy hacia atrás siento mejoría, cuando me voy hacia adelante siento que el dolor es insoportable. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es encontrar qué movimientos son los que te producen dolor y qué movimientos son los que aminoran o inclusive desaparecen ese dolor por completo. Entonces, estas pruebas de carga o esta manera en cómo nosotros podemos deducir que tu problema es discal tiene montones y montones de investigaciones. El método se llama método Mackenzie, lo pueden ustedes buscar por Google. Es un método con una eficacia sorprendente para determinar si el daño es discal y poder clasificar al paciente pues en un tipo de paciente que tiene un disco lastimado, si tiene un síndrome postural, etc. Entonces, una vez que podemos encontrar eso, lo que realizamos son movimientos, primero que nada, para encontrar ese punto de dolor y posteriormente encontrar el movimiento de alivio. Si existe un movimiento de alivio, nuestro hacer quiropráctico, es decir, nuestra manipulación quiropráctica, se va a basar en el movimiento terapéutico que te alivia el dolor. Y entonces nosotros podemos de alguna manera ayudarte a aminorar los síntomas del dolor y sobre todo que te actives. Se ha visto que las personas que cursan con estos dolores de disco agudo necesitan más tratamiento con periodos más cortos, es decir, tenemos que ver a las personas más tiempo en la oficina, en el consultorio, es decir, con tiempos más pequeños. Si te vi hoy, te voy a ver pasado mañana, y sucesivamente hasta que vayamos mejorando y vayamos analizando si el movimiento terapéutico, el ejercicio te está ayudando. Si tienes una hernia discal de muchos años y tu dolor es crónico, entonces tenemos que analizar cómo educarte para que primero que nada entiendas el dolor crónico y segundo puedas poco a poco tú por sí solo aminorar los síntomas con los mismos ejercicios y con los ajustes. Obviamente en estos pacientes es más importante la educación que estarlos ajustando todos los días. Entonces, esto es lo que nosotros podemos hacer como quiroprácticos. Lo que buscamos es el punto en el cual tú te sientas bien con el posicionamiento y manipulamos la zona lumbar, que usualmente se correlacionaría con la resonancia magnética, en qué punto está tu hernia. También con las pruebas ortopédicas que nos pueden determinar qué plexo lumbar es el que está dañado. Pero usualmente las hernias discales más comunes las vamos a encontrar en los segmentos de L4, L5, L5, S1. ¿Por qué lo decimos así? Porque es L4, su disquito, L5, ¿ok? Entonces segmento L4, L5 o segmento L5, disquito sacro, que sería S1. Entonces es como nosotros podemos determinar hacia dónde vamos a llevar nuestra manipulación o ajuste. Y siempre en un movimiento de extensión, nunca en un movimiento de flexión, o más bien en la mayoría de las veces es un movimiento de extensión, el movimiento terapéutico en el paciente. Entonces,
¿Existe investigación? Claro que sí, existen cortes de pacientes. Una corte es una cantidad de pacientes que se han sometido a tratamiento quiropráctico, se utiliza el tratamiento quiropráctico y se ha visto que han mejorado muchísimo. Y también se ha visto que la terapia conservadora tiene un éxito en el 97% de los pacientes. Entonces, no todas las hernias discales deben ser operadas o deben ser intervenidas con cirugía o con métodos o medios invasivos como inyecciones directamente en la zona del dolor o en el nervio. Entonces, comienza siempre de menos y si no va funcionando, ve paulatinamente al más. ¿Qué es esto? Comienza siempre con terapias conservadoras, visítanos, visita al quiropráctico porque te podemos ayudar. Solamente tienes que tener la disposición, tienes que apegarte al tratamiento, no interrumpirlo y a todas las indicaciones que te demos en el consultorio, ¿vale? Entonces, bueno, con esto me despido. Si tienes alguna duda, puedes dejarme tus comentarios, puedes escribirme al mail y con todo gusto puedo ayudarte. Si quieres agendar una cita, puedes marcarme al 22 93 92 6498 y acuérdate que estamos en Medical Sinaí, consultorio número 1 y la dirección es Mar del Norte número 33, casi esquina Costa Verde, en fraccionamiento Costa Verde, Boca del Río, Veracruz. Entonces, pues bueno, con esto me despido, espero que estés muy bien y nos vemos una próxima vez con más información de tu quiropráctico. Hasta luego.